Eres una desgracia, gritó mi padre, solo porque me negué a unirme al negocio familiar. Luego me abrió la cara y me echó de casa. No dije ni una palabra. 11 años después, cuando me vieron bajar de un jet privado con su nieto, se quedaron petrificados en silencio. Me llamo Alex Morgan. Tengo 35 años y, hace 11 años, mi propio padre me dijo que era una desgracia para nuestra familia, me abofeteó en la cara y me echó de su casa, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un par de cientos de dólares en el bolsillo, todo porque me negué a seguir el camino que él había trazado para mí. Hoy, soy el CEO de una empresa tecnológica multimillonaria y estoy a punto de volver a esa misma casa, no como un chico roto, sino como su nuevo dueño. Pero antes de que te cuente lo que pasó cuando mi familia, que pensaba que yo era un fracaso, me vio bajar de un Audi A8 negro con mi hijo de 5 años, su nieto que nunca supieron que existía, hazme un favor y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Realmente me encanta ver hasta dónde pueden llegar estas historias. El viaje a través de las puertas de hierro se sintió como un viaje en el tiempo. El largo y sinuoso camino de entrada, bordeado de robles que ahora eran más viejos y gruesos, parecía susurrarme recuerdos. O tal vez, simplemente, yo era una persona diferente. El asustado chico de 17 años que había sido expulsado, ya no existía. En su lugar, había un hombre que había forjado una vida, una empresa y una familia, a partir de las cenizas del rechazo de su padre. A mi lado, mi hijo Leo tarareaba una melodía de su dibujo animado favorito, con sus pequeños pies pateando el respaldo del asiento del pasajero. No tenía idea del peso de este momento. Para él, esto era solo una aventura, una visita a una casa nueva y grande. Al doblar la última curva, la vi, la espaciosa casa de estilo colonial, donde había crecido, un lugar de consuelo y confinamiento. Parecía más pequeña, de alguna manera, menos imponente. La impecable pintura blanca que recordaba, ahora se desprendía ligeramente en los bordes de los marcos de las ventanas y los magníficos rosales, por los que mi madre se había obsesionado, ahora estaban cubiertos de maleza, sus ramas espinosas se extendían como manos desesperadas. Era una casa que intentaba con todas sus fuerzas mantener las apariencias, pero que, lenta e inevitablemente, estaba perdiendo la batalla contra el tiempo y la negligencia. Y ahí estaban, de pie en el amplio porche de piedra, como si posaran para un trágico retrato familiar. Mi padre, Richard Morgan, parecía más viejo, su cabello más plateado que negro, pero su postura era igual de rígida, su rostro con las mismas líneas severas que tan bien conocía. Mi madre, Eleanor, estaba un poco detrás de él, su mano aleteando hacia su garganta en un gesto de asombro, tan familiar para mí como mi propio reflejo. Y mi hermano, Daniel, el hijo de oro, simplemente se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta, sus ojos grandes con una confusión que era casi cómica. Detuve el coche suavemente, el potente ronroneo del motor muriendo en un silencio denso y asfixiante. Tomé una respiración profunda y constante, el aire cargado de los fantasmas de discusiones y resentimientos tácitos. Luego me volví hacia mi hijo, una cálida sonrisa enmascaraba la tormenta dentro de mí. «Listo para conocer gente nueva, compañero». Asintió con entusiasmo, sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, brillando de curiosidad. «Son amables». «Estamos a punto de averiguarlo», dije suavemente. Salí del coche, el costoso cuero de mis zapatos italianos crujiendo en la grava con un sonido satisfactorio. Di la vuelta y abrí la puerta de Leo, desabrochándolo y ayudándolo a salir. Tomé su pequeña y confiada mano en la mía y juntos comenzamos a caminar hacia las 3 figuras inmóviles en el porche. Todos los ojos estaban fijos en mí, un caleidoscopio de incredulidad, ira, confusión y algo más, algo que no podía descifrar, miedo, quizás. Piensan que he vuelto para regodearme. Piensan que estoy aquí para alardear de mi éxito, para restregarles en la cara su error de juicio. No tienen idea de que estoy aquí para salvarlos de sí mismos. Para entender por qué ese momento en el porche fue una explosión silenciosa gestada durante 11 años, debes comprender la religión de mi hogar. Y esa religión era el legado. Mi padre, Richard Morgan, era su sumo sacerdote. El legado era Morgan Manufacturing, una empresa que mi bisabuelo había iniciado de la nada, forjando herramientas y piezas de maquinaria de alta calidad. Era un negocio sólido, respetable y de la vieja escuela, construido sobre firmes apretones de manos y la palabra de un hombre. Y según mi padre, no era solo un negocio, era el alma de nuestra familia. Era mi destino,
mi deber, mi única razón de ser. El único problema era que nunca fue mi sueño. Mi alma hablaba un idioma diferente. Mi hermano Daniel, 2 años mayor que yo, nació fluido en el idioma de mi padre. Era el acólito perfecto. Le encantaba el olor a aceite de máquina y serrín, el rugido ensordecedor del suelo de la fábrica. No era lo que llamarías un visionario, ni mucho menos. Pero su característica definitoria era una obediencia profunda e inquebrantable. Se parecía a mi padre en todos los sentidos imaginables, desde la severa forma en que se peinaba hacia atrás, hasta la forma en que asentía sabiamente ante cada una de las largas charlas de papá sobre tradición, honor y el estilo Morgan. Era el hijo perfecto, el heredero aparente impecable. Y luego estaba yo. Yo era la falla en el sistema, el hereje en el templo del legado. Mientras Daniel seguía a mi padre, aprendiendo sobre gestión de inventario y relaciones con los clientes, yo estaba en el polvoriento sótano, rodeado de las entrañas de radios viejas y electrodomésticos desechados. Me estaba enseñando a programar, construyendo mi primera computadora primitiva con piezas de desecho que había comprado con mi mesada. No veía el mundo en estados de ganancias y pérdidas, lo veía en la lógica elegante de un algoritmo bien escrito, en las infinitas posibilidades de una placa de circuito. No veía la belleza en un engranaje perfectamente fresado, veía la belleza en el diseño de un sistema que podía hacer que la máquina que fresaba el engranaje fuera 10 veces más eficiente, funcionara 10 veces más tiempo y mantuviera al hombre que la operaba 10 veces más seguro. Recuerdo una vez, tendría unos 14 años. El picnic de la empresa era un gran evento anual, una actuación obligada para la familia. Mi padre decidió que era un buen momento para poner a prueba a sus hijos. A Daniel le dio la tarea de organizar el estacionamiento, un desafío logístico sencillo. A mí me dio la tarea de instalar el sistema de sonido. Daniel pasó el día ladrando órdenes a un par de trabajadores de la fábrica, haciendo que los coches se alinearan. Yo, por otro lado, vi un problema: los altavoces eran viejos, el cableado era un desastre y la calidad del sonido era terrible. Así que pasé 2 días antes del picnic desmontando el amplificador, resoldando conexiones y escribiendo un pequeño programa en mi torpe ordenador de casa para equilibrar los niveles de audio automáticamente. El día del picnic, la música era cristalina. Nunca había sonado mejor. Incluso algunas personas lo comentaron. Sentí un pequeño destello de orgullo. Más tarde, durante su discurso, mi padre le dio una palmada en el hombro a Daniel. Quiero agradecer a mi hijo, Daniel, tronó en el micrófono que acababa de arreglar. Hoy ha demostrado un verdadero liderazgo, gestionando la situación del estacionamiento como un auténtico Morgan. Él hace las cosas. Nunca mencionó el sistema de sonido. Nunca me mencionó a mí. Fue como si mi contribución fuera invisible, solo un poco de magia de fondo que sucedió por sí sola. Yo estaba de pie a un lado y vi a Chloe, mi mejor amiga, dirigirme una mirada de simpatía. Así fue mi infancia en pocas palabras. La ejecución mundana y reglamentaria de Daniel era elogiada como liderazgo, mientras que mi genuina innovación simplemente era ignorada. Chloe era mi único santuario. Su familia vivía en una modesta casa azul, al otro lado de la ciudad, un mundo aparte de los cuidados céspedes y la rígida formalidad de mi hogar. Mi madre, en su infinita esnovismo, se refería a Chloe como mi caso de caridad, una frase que siempre me hacía sentir una punzada de ira protectora en el estómago. A Chloe no le importaba el nombre Morgan ni el dinero que conllevaba. Le importaba yo. Ella era la que se sentaba en un taburete polvoriento en el sótano durante horas, con la barbilla en las manos, observándome soldar circuitos, sus ojos grandes con una genuina fascinación que era un bálsamo para mi alma. Alex, en serio, ¿cómo se te ocurren estas cosas?, preguntaba. Es como si fueras del futuro. No puedes dejar que te afecten. Simplemente no lo entienden. No era solo una amiga, era la única guardiana de mi llama secreta, la que evitó que se extinguiera por los constantes vientos helados de la desaprobación de mi familia. El punto de inflexión final e irrevocable comenzó a gestarse cuando tenía 17 años. Decidí hacer un último gran intento de tender un puente entre mi mundo y el de mi padre. Pasé todo el verano, cada momento libre, trabajando en secreto en una propuesta. No era un proyecto escolar, era un plan de negocios profesional. Era un documento detallado de 50 páginas, con gráficos, análisis de costo-beneficio y un cronograma de implementación por fases.
Mi propuesta era integrar tecnología inteligente y análisis de datos en el núcleo de Morgan Manufacturing. Había investigado automatización, robótica, mantenimiento predictivo y sistemas de gestión de energía. Incluso había construido una simulación a pequeña escala en mi computadora. Mi plan, calculé con minucioso detalle, podría aumentar la productividad general en un 30%, reducir los costos de energía en un 20% y reducir los accidentes laborales casi a la mitad, en 5 años. Era mi obra maestra. Era un puente entre mi mundo de código y su mundo de acero. Era mi intento de demostrar que mi pasión no era una distracción del negocio familiar, sino la clave absoluta para su supervivencia y éxito futuro. Elegí mi momento cuidadosamente, un domingo por la noche, después de una tranquila cena familiar. Esperé a que mi madre recogiera los platos. Puse la propuesta, encuadernada profesionalmente y que había pagado con mi propio dinero, sobre la mesa frente a él. Papá, dije, con la voz ligeramente temblorosa por la adrenalina, me gustaría que leyeras esto. He estado trabajando en ello todo el verano. Creo que este es el futuro de la empresa. Me miró, luego al documento. Lo recogió, sus cejas gruesas y poderosas fruncidas con sospecha. Daniel, siempre la sombra, se inclinó sobre su hombro para mirar. Mi padre no lo leyó, no realmente. Pasó las páginas con una velocidad despectiva, sus ojos escaneando los títulos de los capítulos que había elaborado con tanto cuidado. Fase 1, control de calidad automatizado. Fase 2, implementación de mantenimiento predictivo. Fase 3, logística de la cadena de suministro impulsada por IA. Lo cerró con un golpe suave pero definitivo. Me miró y su expresión no era de enojo. Era peor. Era una profunda y cansada decepción, la clase de decepción que tiene un hombre cuando se da cuenta de que su hijo es un extraño para él. Alexander, dijo, y el uso de mi nombre completo fue como un juez golpeando un mazo, he pasado toda mi vida, y mi padre antes que yo pasó la suya, construyendo una empresa basada en el temple y la habilidad de los hombres. Está construida sobre la calidad de las manos humanas y la fuerza del carácter de un hombre. ¿Qué es esto? Golpeó la portada con un dedo grueso. Esto es un videojuego. Esto es desalmado. Esto es una fantasía. Daniel, justo a tiempo, intervino con su habitual comentario perspicaz. Es ridículo, papá. Quiere poner a los robots a cargo. Hacemos martillos, por el amor de Dios, no naves espaciales. No se trata de reemplazar a la gente, papá, supliqué, mi frustración desbordándose. Se trata de hacerlos más seguros, más valiosos. Se trata de hacer que la empresa sea lo suficientemente fuerte, para sobrevivir los próximos 50 años, no solo para vivir de la reputación de los últimos 50. Mi padre dejó escapar un sonido de profunda finalidad. Empujó la propuesta hacia mí, sobre la mesa pulida, como si estuviera contaminada. Tu trabajo, Alex, no es sentarte en el sótano soñando fantasías. Tu trabajo es aprender el negocio tal como es, de la forma en que yo lo aprendí y de la forma en que tu hermano lo está aprendiendo. Se puso de pie, alzándose sobre mí, una clara señal de que la conversación había terminado. Ahora, coge este proyecto de pasatiempo tuyo y ve a concentrarte en tus verdaderas responsabilidades. Empiezas en envíos y recepción con Daniel el lunes. Salió de la habitación. Daniel me lanzó otra de sus sonrisas triunfantes y compasivas antes de seguir a su amo. Me quedé sentado en el enorme y silencioso comedor, mirando la propuesta en la que había invertido mi vida. Sentí que no solo había rechazado mi idea, había rechazado la esencia misma de lo que era. Había mirado mi alma y la había llamado un pasatiempo. Esa noche, algo dentro de mí que había sido suave y esperanzado durante 17 años, se endureció hasta convertirse en acero frío y afilado. El sueño de que de alguna manera, podría ser a la vez un Morgan y yo mismo, murió en silencio. Supe entonces que tenía una elección que hacer, era su mundo, o era el mío. Ya no podía intentar vivir en ambos. Así que empecé a hacer mis propios planes en secreto. Postulé a las mejores universidades de tecnología del país, MIT, Stanford, Caltech, escuelas que mi padre consideraría una completa y absoluta pérdida de tiempo y dinero. Usé el dinero que había ahorrado durante años, arreglando computadoras para la mitad de la gente del pueblo, para pagar las tarifas de solicitud. Chloe fue mi cómplice silenciosa.
Ella era la que revisaba mis ensayos, su bolígrafo rojo haciendo mi escritura frenética, nítida y clara. Ella era la que tomaba los gruesos sobres de solicitud y los metía a escondidas en el buzón principal de correos, para que nadie en casa los viera. La carta de aceptación de Stanford llegó un martes lluvioso de abril. Era un sobre delgado y modesto, pero cuando lo abrí y vi las palabras, «Felicidades. Nos complace ofrecerte una beca académica completa», el mundo se inclinó sobre su eje. Era una llave. Era un salvavidas. Era una declaración de independencia. Era el trozo de papel más aterrador y emocionante que jamás había tenido en mis manos. Decidí que tenía que decírselo. Fui ingenuo. Pensé que una beca completa para una de las universidades más prestigiosas del planeta era un logro tan monumental que ni siquiera mi padre podría desestimarlo. Pensé que, finalmente, lo obligaría a verme. Estaba tan equivocado. Los encontré en el estudio, una habitación con paneles de madera oscura y llena del olor a libros viejos y al humo del cigarro de mi padre. Me quedé en el umbral, con la carta apretada en mi mano sudorosa, como un escudo. Papá, mamá, comencé, mi voz delatando mi nerviosismo, tengo algo importante que decirles. Me han aceptado en la Universidad de Stanford con una beca completa. Voy a estudiar informática. El silencio que siguió fue absoluto. Era una manta pesada y asfixiante. El rostro de mi madre se puso blanco. Mi padre, que estaba leyendo el Wall Street Journal, dobló el periódico lenta y deliberadamente y lo puso en su escritorio. Se quitó las gafas de lectura y las limpió con un pañuelo, un ritual lento y metódico que prolongó el silencio a una duración insoportable. Finalmente, me miró y, por primera vez en mi vida, vi una furia pura e inalterada en sus ojos. Hiciste que, dijo, su voz peligrosamente, inquietantemente tranquila. No voy a hacerme cargo del negocio familiar, dije, encontrando una repentina oleada de coraje. Esto es lo que se me da bien, papá. Esto es lo que soy. Esa fue la chispa que encendió la mecha, y la explosión que siguió, cambiaría mi vida para siempre. ¿Quién eres tú? La voz de mi padre ya no era tranquila, era un rugido bajo y gutural, que parecía emanar de lo más profundo de su ser, un sonido que hizo temblar los pesados libros encuadernados en cuero de los estantes. Se puso de pie, su gran figura proyectando una larga e intimidante sombra por toda la habitación. Te diré quién eres. Eres un Morgan. Tu nombre está en la fachada de esa fábrica, y tu deber está aquí, en esta ciudad, con tu familia, no persiguiendo alguna fantasía infantil y afeminada por todo el país. La palabra afeminada fue un golpe calculado. Sabía cuánto odiaba que desestimara mis actividades intelectuales como si fueran menos masculinas que el trabajo de Daniel en la fábrica. No es una fantasía, le respondí, mi propia ira, reprimida durante tanto tiempo, finalmente desbordándose. Es el futuro. Es un mundo que tú y Daniel sois demasiado tercos y ciegos para siquiera intentar entender. Cuida tu tono, muchacho, advirtió, dando un paso amenazador más cerca. Pude ver la cara de Daniel asomándose por encima de su hombro desde el pasillo, un espectador mórbidamente curioso de mi inminente ejecución. Tu hermano entiende la lealtad. Él entiende el deber. Ha estado trabajando en la planta desde que tenía 16 años, ensuciándose las manos, aprendiendo el negocio desde cero, ganándose el respeto de los hombres. ¿Qué has estado haciendo tú? Escondiéndote en el sótano con tus cables y tus juguetes. No son juguetes. Se llama innovación. Es lo más importante que necesita un negocio para sobrevivir. Es lo que evitará que el nombre Morgan se convierta en una nota a pie de página oxidada en un libro de historia en 10 años. La empresa, di. Su voz bajando a un susurro mortal mientras se acercaba a mi cara, ha sobrevivido durante 75 años sin tu llamada innovación, Alexander. Sobrevivirá sin ti. Sus ojos eran fríos, duros trozos de hielo. Ya no era mi padre, era un rey enfrentando una rebelión. Permítanme dejar esto perfectamente claro. No irás a Stanford. Romperás esa carta. Te inscribirás en el colegio comunitario local en su programa de negocios, y te presentarás ante tu hermano en la fábrica el lunes por la mañana a las 6 de la mañana. Este es el final de esta discusión. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. No era una negociación, era una rendición incondicional. Estaba borrando mi futuro,
mi identidad, con un único y brutal decreto. Y en ese momento, algo dentro de mí, la parte que siempre había anhelado su aprobación, la parte que había estado acobardada y callada durante tantos años, finalmente se rompió. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos, y lo que quedó fue una fría y dura desafío. No, dije. La palabra era suave, casi un suspiro, pero aterrizó en la habitación silenciosa como una granada. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué acabas de decirme? No, repetí, mi voz más alta ahora, inquebrantable, mientras lo miraba directamente a los ojos. No lo haré. No voy a desperdiciar mi vida para vivir tu sueño. Esta es mi vida, y voy a Stanford. Eres una desgracia, escupió, las palabras llenas de una vida de decepción y desprecio. Un chico desagradecido y egoísta después de todo lo que esta familia te ha dado. ¿El nombre? ¿El privilegio? Y entonces sucedió. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Su mano, la misma mano que me había enseñado a lanzar una pelota de béisbol, se levantó borrosamente. El chasquido de su palma abierta conectando con mi mejilla, hizo eco en las paredes con paneles de madera. Mi cabeza se giró hacia un lado por la fuerza, y un dolor agudo y punzante explotó en mi cara, provocando lágrimas en mis ojos. No era solo el dolor físico de la bofetada, era el shock, la absoluta violación de la misma. En todas nuestras discusiones, nunca me había puesto una mano encima. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Lenta y deliberadamente, volví la cabeza para mirarlo, con la mejilla ardiendo, la forma de sus dedos ya empezando a hincharse en mi piel. Miré más allá de él a mi madre. Se quedó inmóvil en el umbral, con la mano tapándose la boca, las lágrimas corriendo por su pálido rostro. Pero no dijo una palabra. No se movió hacia mí. No lo desafió. Solo miró. Su silencio fue una segunda bofetada, una traición más aguda y profunda que la primera. Fuera, susurró mi padre, su voz temblaba con una rabia aterradora y controlada. Si crees que eres demasiado bueno para esta familia, si crees que eres demasiado bueno para mi nombre, entonces puedes salir de mi casa. Vamos. Ve a ver hasta dónde te llevan tus pequeñas fantasías cuando no tienes nada. No dije otra palabra. No había nada más que decir. Di la vuelta y pasé junto a Daniel, quien, por primera vez, no parecía engreído, sino casi asustado. Subí las escaleras a mi habitación, mis movimientos mecánicos. Mi mente estaba extrañamente tranquila. El shock se había desvanecido, dejando una fría y dura determinación. Él había tomado la decisión por mí. Agarré mi mochila escolar y comencé a llenarla con lo esencial, unas pocas mudas de ropa, mi cepillo de dientes, los pocos libros que me importaban y la carta de aceptación de Stanford. Mientras la cerraba, mi madre apareció en el umbral, con un aspecto frágil y desolado. Me puso un grueso fajo de billetes en la mano. Parecían unos pocos cientos. Estás cometiendo un error terrible, Alex, susurró, con la voz ahogada por los sollozos. Aparté la mano como si me hubiera quemado. No, dije, mi propia voz hueca y distante, el error fue pensar que alguna vez tuve una elección aquí. El error fue pensar que esto era una familia. Bajé las escaleras. Mi padre estaba de pie junto a la gran puerta principal, dándome la espalda, mirando hacia la noche. No se dio la vuelta. No me lanzó una última mirada. Abrí la puerta, salí al aire fresco y húmedo de la noche y la cerré tras de mí. El sólido y definitivo clic del pestillo hizo eco en el silencio. Así, de repente, me quedé sin hogar. Fui desheredado. Tenía 17 años, estaba de pie en la acera con una mochila, una mejilla ardiente y un futuro que acababa de convertirse en un aterrador y abismal vacío. Caminé. Simplemente caminé, sin destino en mente, hasta que los cuidados céspedes de mi barrio dieron paso a las calles más ordinarias del pueblo. Terminé en una cafetería abierta las 24 horas, donde usé un teléfono público para hacer la única llamada que pude. Chloe, dije cuando contestó, con la voz quebrada, soy yo. Necesito ayuda. 30 minutos después, su destartalado pero querido Honda Civic se detuvo en la acera. La puerta del pasajero se abrió de golpe. No hizo ni una sola pregunta. Simplemente miró la marca roja en mi mejilla, la desesperación en mis ojos, y dijo, sube, Alex.
Solo sube. Pasé las siguientes semanas en el sofá cama irregular, en el salón de la casa de su familia. Sus padres eran gente amable, de clase trabajadora, que me miraban con una mezcla de lástima y preocupación. Me dieron de comer, me dieron espacio y nunca me hicieron sentir incómodo. Pero sabía que no podía quedarme para siempre. Era una carga, otra boca que alimentar. El sueño de Stanford murió una muerte lenta y dolorosa ese verano. Sin la información financiera de mi familia para los formularios de ayuda, la beca se puso en espera. No podía pagar la matrícula, el alojamiento, el billete de avión. El mundo que esa carta había prometido era una puerta cerrada, y mi padre había tirado la llave. Así que hice lo único que pude. Tomé un autobús a una ciudad a 2 horas de distancia, un lugar donde nadie conocía el nombre Morgan, y comencé de cero absoluto. Esos primeros años fueron un torbellino de agotamiento y pobreza extrema. Encontré un apartamento pequeño, infestado de cucarachas, con un colchón en el suelo y una ducha que solo tenía agua fría. Conseguí 2 trabajos. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, fui ayudante de camarero en un restaurante grasiento, raspando yemas de huevo endurecidas de los platos por el salario mínimo. Desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, fui conserje en un edificio de oficinas del centro, fregando suelos y limpiando baños, mi mundo oliendo a lejía y desesperación. Me matriculé en el colegio comunitario, tomando clases nocturnas, con el cuerpo dolorido, la mente nublada por la fatiga. Vivía de fideos instantáneos y del café gratis que podía conseguir en las salas de descanso de la oficina. Hubo noches en las que estaba tan cansado, tan solo, tan profundamente cerca de rendirme, que simplemente me sentaba en mi colchón irregular y miraba la pintura que se desprendía de la pared. El silencio de mi habitación vacía un recordatorio constante y ensordecedor de todo lo que había perdido. Casi me derrumbo una vez. Acababa de terminar un turno doble brutal, mis pies estaban hinchados y mi casero me había deslizado un aviso de desalojo por debajo de la puerta. Tenía $37 a mi nombre. Caminé hasta la estación de autobuses y me quedé allí mirando el horario. Había un autobús que salía hacia mi ciudad natal en 1 hora. Podría volver. Podría suplicar. Podría disculparme. Podría rendirme. De hecho, compré el billete. Lo tenía en la mano, un trozo de papel endeble que representaba la derrota total. Pero entonces recordé el escozor de aquella bofetada. Recordé la fría y definitiva mirada en los ojos de mi padre. Recordé la traición silenciosa de mi madre. Y con una oleada de ira y determinación renovadas, rompí el billete de autobús en pequeños trozos y los tiré a la basura. Preferiría morir de hambre a mi manera que banquetear a la suya. La marea comenzó a cambiar lentamente, casi imperceptiblemente, en una clase de electrónica digital impartida por un profesor llamado Dr. Miller. Era un ingeniero cascarrabias que se había jubilado de una gran empresa de Silicon Valley y daba clases por diversión. Era duro, exigente, y vio algo en mí que nadie más se había molestado en buscar. Vio la pasión debajo del agotamiento. Vio la mente que seguía zumbando, incluso cuando el cuerpo fallaba. Me tomó bajo su protección, dándome acceso a los laboratorios avanzados de la escuela, empujándome, desafiándome, prestándome libros que nunca podría pagar. Un día, me habló de una competencia local de programación, patrocinada por una incubadora de tecnología. El primer premio era de $5.000. Para mí, en ese momento, bien podrían haber sido 5 millones. Era un salvavidas. Invertí cada momento libre, cada gramo de mi energía restante, durante el mes siguiente, en mi proyecto. Apenas dormía. Vivía de cafeína y de una esperanza desesperada y ardiente. Fue en esa competencia donde conocí a Isabella. Ella era mi principal rival, una estudiante de ingeniería fogosa y brillante, de la prestigiosa Universidad Estatal. Su proyecto era tan elegante y preciso como el mío era crudo y potente. Éramos los claros favoritos. Al final, los jueces, un panel de ejecutivos tecnológicos locales, no pudieron decidir. Declararon un empate y nos repartimos el premio en metálico. Después, en lugar de las incómodas felicitaciones que esperaba, se acercó directamente a mí. Tu solución de gestión de energía era descuidada, dijo sin preámbulos, pero el algoritmo central era genial. Me quedé sorprendido. Bueno, le respondí, tu interfaz de usuario era hermosa, pero tu backend era ineficiente. Ella sonrió,
una sonrisa deslumbrante y segura. Vamos a tomar un café. Te diré todo lo que hiciste mal, tú me dirás todo lo que yo hice mal, y luego podremos averiguar cómo construir algo perfecto juntos. Ese café duró 4 horas. Hablamos de código, de nuestros sueños, de nuestras frustraciones con un mundo que no veía lo que nosotros veíamos. Encontré en ella un espíritu afín, una igual intelectual, alguien que entendía el lenguaje de mi alma. Ella vio el potencial en mis ideas crudas, y yo vi el genio en sus diseños estructurados. Ese café se convirtió en una sociedad. Juntamos nuestras ganancias, alquilamos un garaje pequeño y con corrientes de aire, y fundamos oficialmente una empresa. La llamamos Nexus Dynamics. Nuestro objetivo era simple, audaz y profundamente personal para mí: construir el algoritmo de gestión de energía con el que había soñado hace años, el que mi padre había descartado como una fantasía. Fue un trabajo agotador, ingrato y estimulante. Trabajábamos 18 horas al día. Invertimos hasta el último centavo que teníamos, y muchos que no, en la empresa. Fuimos rechazados por docenas de inversores que no lograban ver la visión. Tuvimos un prototipo que literalmente se incendió, retrasándonos meses y casi llevándonos a la bancarrota. Hubo momentos en los que estábamos tan sin dinero que teníamos que elegir entre pagar el espacio de servidor adicional que necesitábamos o comprar alimentos para la semana. Siempre elegíamos los servidores. Pero nos teníamos el uno al otro, y teníamos una creencia inquebrantable de que lo que estábamos construyendo cambiaría el mundo. Finalmente, después de 2 años de trabajo incesante y obsesivo, tuvimos nuestro gran avance. Perfeccionamos el algoritmo. Era más inteligente, más eficiente y más adaptable que cualquier otra cosa en el mercado. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar, lentamente al principio y luego de golpe. Conseguimos nuestro primer contrato pequeño, luego otro. Nuestra reputación por resolver problemas de eficiencia imposibles comenzó a crecer. Contratamos a nuestro primer empleado, luego a 2 más. El garaje se convirtió en una pequeña y apretada oficina. La oficina, con el tiempo, se convirtió en todo un piso de un edificio del centro. Y nunca miré hacia atrás. Construí una nueva vida, una nueva familia, un nuevo legado, todo sin el nombre Morgan. Había demostrado que mi padre estaba equivocado de la manera más completa posible. El momento en que supe con absoluta certeza que habíamos pasado de ser una startup de garaje a ser un jugador real, fue cuando nos enfrentamos cara a cara con una compañía llamada Vance Technologies. Era una empresa tecnológica de nivel medio, pero su CEO, Marcus Vance, era una criatura del mundo que había dejado atrás. Era un CEO de segunda generación, un hombre astuto y arrogante que había heredado su empresa y tenía una reputación de tiburón, por adquirir y destripar a competidores innovadores más pequeños. Era el tipo de hombre que mi padre habría respetado y con el que habría hecho negocios. Él era todo lo que yo despreciaba. El premio era un contrato masivo, que cambiaría la empresa, con una firma nacional de logística, un gigante en la industria del transporte. Necesitaban renovar los sistemas de gestión de energía, para toda su flota de almacenes. Era un proyecto complejo y de alto riesgo, y nosotros éramos los desvalidos. Recuerdo vívidamente el día de la presentación final. La sala de juntas era intimidante, toda de cristal y acero, llena de ejecutivos con caras serias y trajes caros. Marcus Vance entró con un equipo de 10 personas, vendedores, ingenieros, gente de marketing y una presentación de vídeo llamativa y sobreproducida que debió haber costado una fortuna. Todo él era carisma y grandes promesas, congraciándose con los miembros de la junta, llamándolos por su primer nombre. Luego fue nuestro turno. Isabella y yo entramos solos, con solo una laptop. El contraste era marcado. Había una palpable sensación de escepticismo en la sala. ¿Quiénes eran esos 2 chicos? Vance les prometió el mundo. Les prometió una reducción del 15% en los costos de energía. Nosotros no hicimos promesas. Les mostramos los datos. Conecté nuestra laptop al proyector. En lugar de un vídeo brillante, mostré una simulación en vivo y en tiempo real de nuestro algoritmo, funcionando en un modelo de su propia red de almacenes. La pantalla se llenó de líneas de código, flujos de datos y modelos predictivos. No era llamativo, era simplemente la verdad cruda y sin adornos de nuestra tecnología en funcionamiento. El señor Vance les promete una reducción del 15%, dije, mi voz firme. Nuestro algoritmo,
basado en sus propios datos, les entregará una reducción del 32% durante el primer año. Y aquí está cómo. Luego los guíe paso a paso, mostrándoles las ineficiencias en su sistema actual que nuestra tecnología podría explotar y eliminar. Isabella siguió, explicando el proceso de integración sin problemas y la interfaz de usuario intuitiva que ella había diseñado. La sala estaba en silencio. Los ejecutivos estaban inclinados hacia adelante, cautivados. No estaban viendo un discurso de ventas, estaban viendo una clase magistral de eficiencia. Cuando terminamos, el CEO de la empresa de logística, un viejo y rudo hombre llamado Henderson, miró a Vance y luego de vuelta a nosotros. Simplemente dijo, nos pondremos en contacto. Ganamos el contrato. Fue un acuerdo multimillonario que no solo puso a Nexus Dynamics en el mapa, redibujó el mapa. Mientras Isabella y yo salíamos del edificio, flotando en el aire, Marcus Vance me acorraló en el pasillo. La encantadora fachada había desaparecido, reemplazada por una furia fría. Disfrútalo mientras dure, Morgan, se burló, esta vez pronunciando bien mi nombre. Tuviste suerte. Pero las grandes ligas son otro juego. Esto no ha terminado. Solo sonreí, una sonrisa real por primera vez ese día. ¿Cuento con ello, Marcus? Esa victoria fue más dulce de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo del dinero, era una reivindicación de toda nuestra filosofía. Habíamos ganado siendo más inteligentes, siendo mejores, dejando que nuestro trabajo hablara por sí mismo. Habíamos vencido a un hombre que representaba todo de lo que había huido. A partir de ese día, el crecimiento de Nexus Dynamics fue exponencial. Nos convertimos en los líderes indiscutibles en soluciones de eficiencia industrial. Nos expandimos, abriendo nuevas sedes en Austin y una oficina de investigación en Chicago. Nuestra tecnología estaba ahorrando millones de dólares a las empresas, y nos estábamos haciendo ricos más allá de mis sueños más salvajes. En medio de todo esto, mi vida personal floreció de una manera que nunca pensé posible. Isabella y yo, socios en los negocios, nos convertimos en socios en la vida. Nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla en una playa de California, con Chloe, mi única amiga constante, como mi padrino. Nuestros pocos empleados originales fueron nuestros únicos invitados. Era un mundo lejos de las grandes bodas de sociedad que mi madre siempre había planeado para sus hijos, con cientos de invitados y fotógrafos del periódico local. Fue perfecto. Era nuestro. 2 años después, nació Leo. En el momento en que tuve a mi hijo por primera vez, un ser pequeño y perfecto con una mata de pelo oscuro y los brillantes ojos verdes de Isabella, todo mi mundo cambió. Toda la ambición, toda la ira, todo el impulso de demostrar que mi padre estaba equivocado, todo se desvaneció, reemplazado por un amor feroz y abrumador. Sosteniéndolo, hice un voto silencioso, este niño nunca tendría que elegir entre quién era él y quién quería que fuera yo. Siempre sabría que era amado por su propia mente única, sus propias pasiones, cualesquiera que fueran. El ciclo del amor condicional, el legado del miedo, moriría conmigo. A pesar de todo este éxito, toda esta felicidad, mantuve un estricto e impenetrable muro de silencio con mi familia en Pensilvania. Nunca me acerqué. Ellos nunca se acercaron. Era una puerta cerrada y con cerrojo. Yo era un fantasma para ellos, y ellos eran un mal recuerdo para mí. Ocasionalmente, escuchaba cosas. El mundo es pequeño, incluso cuando intentas hacerlo grande. Chloe, que aún vivía en casa, a veces mencionaba haber visto un artículo de noticias local en línea. Morgan Manufacturing estaba pasando por serios problemas. No habían logrado modernizarse, y sus viejos y leales clientes estaban siendo atraídos por competidores internacionales más eficientes. Daniel, a quien se le había otorgado el título de CEO, estaba completamente superado. Sentí una extraña y distante punzada de tristeza al escuchar esto, como si escuchara que estaban demoliendo una casa de la infancia. Había recuerdos allí, buenos y malos, pero ya no era mi hogar. Era solo un lugar donde solía vivir. Luego, una tarde, aproximadamente un año antes de mi regreso, mi mundo se estremeció. Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina en casa, revisando algunos nuevos planes de expansión. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. La dirección del remitente era una cadena de caracteres aleatorios de un servicio cifrado. El asunto era solo una palabra:
ayuda. Mi primer instinto fue borrarlo. Claramente era spam o un intento de phishing. Pero algo, un destello de intuición, me hizo detenerme. Lo abrí. El correo electrónico era corto, solo unas pocas líneas desesperadas. Alexander, no sé si esto te llegará. Rezo para que sí. La empresa se está muriendo. Tu hermano la está arruinando. Tu padre es demasiado orgulloso, demasiado terco para ver la magnitud total de esto, pero estamos al borde de la bancarrota. Habla de ti a veces, a altas horas de la noche, cuando cree que estoy dormida. Nunca lo admitirá, pero sé que sigue tu éxito en línea. Es un viejo tonto y orgulloso, pero sigue siendo tu padre. Adjuntos están los informes financieros trimestrales de la empresa, los reales, no las versiones edulcoradas que Daniel muestra a la junta. Por favor, solo míralos. Entenderás el peligro en el que estamos. Tú eres la única esperanza para salvar el legado Morgan. Tu madre. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo un ritmo frenético y furioso contra mis costillas. Sentí una oleada de náuseas. Hice clic en el archivo adjunto. Era un archivo protegido con contraseña. Con una corazonada salvaje y amarga, escribí el nombre de mi perro de la infancia, un Golden Retriever llamado Buddy. El archivo se abrió. Era una masacre financiera. Los informes mostraban una empresa desangrándose, plagada de deudas ocultas e ineficiencias catastróficas. Daniel no solo había sido incompetente, los números sugerían que había estado encubriendo activamente sus huellas, haciendo una serie de adquisiciones tontas y egocéntricas y desviando dinero hacia proyectos vanidosos. No solo estaba llevando a la empresa a un precipicio, estaba pisando el acelerador. Cerré la laptop, mis manos temblaban con una rabia tan intensa que me mareó. Toda la ira antigua, el dolor profundo y hondo, todo regresó, fresco y crudo. Después de 11 años de silencio absoluto, ¿así es como me contacta ella? ¿Así rompe el silencio? ¿No para disculparse? ¿No para preguntar por mi vida? ¿No para preguntar si soy feliz? ¿No para preguntar si tengo una familia propia? Sino para pedirme que regrese y salve el precioso legado que me había considerado indigno, el legado que me había echado al frío. La pura, impresionante hipocresía de ello era asombrosa. Quería reír. Quería estrellar la laptop contra la pared. No hice ninguna de las dos cosas. Simplemente me quedé sentado en la oscuridad, el texto del correo electrónico brillando en la pantalla, un fantasma de un pasado que creía haber enterrado, ahora abriéndose camino de nuevo en mi vida. Durante semanas, traté de ignorarlo. Borré el correo electrónico. No era mi problema. Ellos habían hecho su cama, podían acostarse en ella. Pero el correo electrónico y la información que contenía me carcomían. No se trataba de mi padre o mi madre o el legado Morgan. No les debía nada. Pero luego empecé a investigar. Hice que mi propio equipo de investigación en Nexus analizara la situación, y descubrieron algo que me heló la sangre. Una de las principales empresas que rondaban a Morgan Manufacturing, posicionándose para una adquisición hostil, para recoger los pedazos por centavos de dólar, era Vance Technologies. Marcus Vance. La idea de que él, ese buitre arrogante, pusiera sus manos en la empresa de mi bisabuelo, en el lugar donde mi padre había invertido toda su vida, y la desmantelara para vender sus piezas, vendiendo su historia, removió algo profundo dentro de mí. No se trataba de amor por mi padre, se trataba de un sentido de justicia más profundo, más primitivo. Se trataba del constructor contra el destructor. La súplica desesperada y egoísta de mi madre me había dado, sin querer, la razón definitiva para regresar. Esto ya no era solo sobre viejas heridas familiares. Era una partida de ajedrez, y yo estaba a punto de volcar todo el tablero. La sala de juntas de Morgan Manufacturing era una tumba. La larga mesa de caoba pulida, que mi padre había tratado con la reverencia de un altar sagrado, ahora parecía un ataúd para su sueño moribundo. El aire, normalmente lleno de su voz retumbante y el aroma de los puros caros, ahora estaba rancio y denso con el hedor del fracaso y la desesperación. Lo había organizado todo con la precisión quirúrgica de una campaña militar. Mi regreso a mi ciudad natal no fue una visita espontánea, fue la fase final y pública de una adquisición estratégica de 6 meses. Mientras mi familia distanciada me veía como un fantasma del pasado,
yo era una fuerza muy real, muy poderosa, moviéndose silenciosamente a través del mundo financiero, comprando su fracaso pieza por pieza. En un extremo de la larga mesa se sentaban los restos de mi familia. Mi padre, Richard, parecía encogido en su traje hecho a medida, que ahora le quedaba demasiado grande. Su rostro, normalmente una máscara de mando severo, estaba gris y flácido por la resignación. Daniel estaba sentado a su lado, sudando profusamente, sus ojos se movían por la habitación, incapaz de mirar a nadie. Mi madre, Eleanor, también estaba allí, un espectro pálido y nervioso en la esquina, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. En el otro extremo, irradiando una victoria engreída y depredadora, estaba Marcus Vance. Estaba flanqueado por su equipo de abogados y contables astutos, hojeando casualmente los papeles para la firma final. Estaba a punto de hacer lo que mejor sabía, adquirir una empresa histórica y en apuros, Morgan Manufacturing, por una fracción de su verdadero valor de activo. Era un tiburón que había probado la sangre en el agua y ahora se movía para el ataque final. No podía ocultar su alegría. El ambiente era sombrío, pesado. El abogado principal de Vance, un hombre impaciente con un traje elegante y dientes más afilados, estaba parloteando sobre los términos finales del acuerdo. Y con esta firma, dijo, su voz desprovista de emoción, todos los activos, propiedades y pasivos de Morgan Manufacturing se transferirán irrevocablemente a la propiedad de Vance Technologies, con efecto inmediato. Deslizó un documento grueso y un pesado bolígrafo chapado en oro sobre la mesa, hacia mi padre. Mi padre miró la pluma. Fue un regalo de mi madre en su 25 aniversario. Una vez me había dicho con gran solemnidad que era solo para firmar acuerdos que asegurarían el legado Morgan para las generaciones venideras. Ahora se veía obligado a usarla para entregar ese legado. Su mano, una mano que recordaba tan fuerte y firme, tembló mientras la alcanzaba. Cuando movió la punta hacia la línea de la firma, fue entonces cuando las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron de golpe. Todas las cabezas en la habitación se giraron. El ruido repentino fue una interrupción, una violación de la atmósfera fúnebre. Entré con Isabella a mi lado. Ella era mi socia, mi esposa, mi roca, la CEO arquitecta de todo este momento. Sostenía un elegante portafolio de cuero, y su expresión era tranquila, serena y completamente indescifrable. La sala cayó en un silencio atónito y absoluto. La pluma de mi padre se congeló, flotando a solo unos centímetros del papel. Mi madre soltó un pequeño y ahogado jadeo. Daniel parecía haber visto un fantasma, su rostro se desvanecía de todo color. Marcus Vance fue el primero en recuperarse, su sorpresa se disolvió rápidamente en una sonrisa lenta y burlona. Bueno, arrastró las palabras, recostándose en su silla con una despreocupación exagerada. Miren lo que trajo el gato. El hijo pródigo regresa. Un poco tarde para la fiesta, ¿no, Morgan? ¿Has venido a ver cómo se clava el último clavo en el ataúd de tu familia? Lo ignoré por completo. Mi atención estaba en mi padre. Caminé lentamente, deliberadamente, hacia la cabecera de la mesa, mis pasos resonando en la habitación silenciosa. El abogado de Vance, claramente molesto por la interrupción, se levantó con autoridad. Disculpe, señor, esta es una reunión privada y legalmente vinculante. Usted no tiene ningún derecho aquí. Voy a tener que pedirle que se marche. Esa fue la señal de Isabella. Dio un paso adelante con una gracia y confianza que parecieron absorber todo el aire de la habitación. Colocó su portafolio de cuero sobre la mesa y lo abrió con un suave y autoritario clic. Al contrario, dijo, su voz clara y firme, cortando la tensión como un fragmento de cristal. Mi colega tiene todo el derecho de estar aquí. Deslizó un solo documento notariado del portafolio y lo empujó sobre la mesa pulida hacia el abogado de Vance. Creo que lo encontrará en orden. El abogado lo recogió, con una expresión de fastidio en su rostro. Comenzó a leerlo. Sus cejas se alzaron. Lo leyó de nuevo, su boca ligeramente abierta. Levantó la vista del papel hacia mí, luego de vuelta al papel, su compostura profesional completamente destrozada. Vance se impacientaba. ¿Qué pasa, Henderson? ¿Qué diablos está pasando? Simplemente haga que la seguridad lo saque. El abogado, Henderson, tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán se movía. Señor Vance, este documento.
Es una declaración verificada de tenencias. Declara que un único fondo de inversión privado, registrado como Nexus Strategic Holdings, ha, en los últimos 6 meses, adquirido una participación de control, el 58% para ser precisos, en Morgan Manufacturing, comprando la mayoría de su deuda corporativa pendiente y sus acciones cotizadas en bolsa. Un murmullo confuso recorrió la sala. Mi padre me miró fijamente, su mente, antes tan aguda, claramente luchaba por conectar los puntos. Vance golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo que los vasos de agua saltaran. ¿Qué significa eso en español? Vaya al grano. Isabella respondió por él, su voz tan fría y nítida como un diamante. Significa, señor Vance, que su oferta para comprar esta compañía ya no está siendo considerada, porque a las 9 de la mañana de esta mañana, mi cliente es el accionista mayoritario y ahora controla la junta. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, una sentencia de muerte para su trato. Luego asestó el golpe final y fatal, y votamos no. El silencio que siguió fue absoluto. Era una cosa física, oprimiéndolos a todos. Se habría podido oír la caída de un alfiler. La cara de Vance pasó por una transformación rápida y fascinante, de engreído a confundido, a negación, a un profundo y manchado púrpura de pura e impotente rabia. ¿Tu cliente?, balbuceó finalmente. ¿Quién demonios es tu cliente? Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, pero llevaba el peso de 11 años de silencio. Llevaba el recuerdo de una bofetada, el aguijón de la traición y la voluntad de hierro de un hombre que había vuelto de la nada. Lo miré directamente a él y luego dejé que mi mirada recorriera a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Soy yo. Dejé que esa única palabra de 2 letras se asimilara. Observé la creciente comprensión, el horror, la incredulidad absoluta que se reflejaba en sus rostros. Mi padre parecía como si le hubiera caído un rayo. Daniel parecía a punto de enfermarse físicamente. Luego me dirigí a un lado de la mesa y recogí otro expediente, uno delgado que había traído conmigo. Me acerqué a Daniel y lo tiré delante de él. Sonó en la caoba. Era una copia de los informes que mi madre me había enviado, ahora complementados con un informe de contabilidad forense de mi equipo en Nexus. Es asombroso lo que se puede encontrar cuando se sabe dónde buscar, dije, mi voz goteando hielo. Informes de gastos fraudulentos, pérdidas ocultas canalizadas a cuentas fantasmas, un rastro de incompetencia y robo descarado de 1 milla de largo. No solo llevaste esta empresa a la ruina, Daniel. La saqueaste en el camino. Daniel tartamudeó, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez, pero no salieron palabras. Volví mi atención a mi padre. Hace 11 años, dije, mi voz clara y firme, me dijiste que era una desgracia. Me dijiste que perseguía fantasías tontas, mientras Daniel aprendía sobre el mundo real. Hice un gesto amplio alrededor de la opulenta y fallida sala de juntas. Pues, bienvenido al mundo real, papá. Un mundo donde los números no mienten. Un mundo donde la competencia importa más que un apellido. Un mundo donde las fantasías que perseguí construyeron un imperio, mientras la realidad a la que te aferraste se desmoronó hasta convertirse en polvo. Caminé hacia la cabecera de la mesa, hacia la silla de cuero con respaldo alto que siempre había sido su trono. Tu hijo favorito, el que alabaste, el que siguió todas tus reglas, casi destruyó todo lo que tu abuelo construyó. Y el hijo que echaste a la calle, lo acaba de salvar. Marcus Vance, balbuceando de rabia, finalmente recuperó la voz. Esto es indignante. Esto es ilegal. Es manipulación del mercado. Me volví hacia él con una mirada inexpresiva que lo hizo callar al instante. ¿Lo es, Marcus? ¿O simplemente te han superado? Viste un animal herido y pensaste que tendrías una comida fácil. Simplemente, no te diste cuenta de que había otro depredador en el agua. Uno más inteligente, más hambriento. Hice una pausa. Ahora, dije, mi voz bajando a un susurro despectivo, creo que tu negocio aquí ha terminado. Me miró con furia, su mandíbula apretada, pero sabía que estaba derrotado. Era un matón que acababa de chocar contra un muro de ladrillos. Furiosamente, recogió sus papeles, me lanzó una mirada de puro e inalterable odio y salió de la habitación, su equipo de abogados y contables correteando tras él como ratas asustadas. La sala volvió a quedar en silencio,
El único sonido era la respiración agitada y entrecortada de los pocos miembros de la junta restantes. Yo había ganado. Pero al mirar el rostro completamente roto y derrotado del hombre que era mi padre, me di cuenta de que no había alegría en ello. No había euforia. Solo había una sensación de justicia fría, limpia y profundamente satisfactoria. La balanza, después de 11 largos años, finalmente, e irrevocablemente, se había equilibrado. Con Vance y su séquito fuera, la cavernosa sala de juntas, antes símbolo del poder de mi padre, ahora se sentía como mi tribunal personal. Los miembros restantes de la junta, viejos que habían sido leales a mi padre durante décadas, me miraban con una mezcla de asombro y terror. La atmósfera estaba cargada de preguntas tácitas, 11 años de ellas. Daniel fue el primero en romper el silencio. Su voz, normalmente tan confiada y despectiva, era ahora un lamento patético y suplicante. Alex, ¿o puedo explicar? El mercado era difícil. Hubo circunstancias imprevistas. Lo interrumpí con una mirada tan cortante que podría haber sacado sangre. No levanté la voz, no lo necesitaba. Ahórratelo, Daniel, dije, mi voz plana y desprovista de emoción, la voz que usaba para negociaciones hostiles. No insultes mi inteligencia ni la de nadie en esta sala intentando salir de esto con mentiras. Los números están todos ahí. Golpeé el expediente de contabilidad forense sobre la mesa. Esto no se trata de un mercado difícil. Se trata de incompetencia agravada por el robo. No solo fracasaste, engañaste. Robaste del legado de tu propia familia para financiar tu estilo de vida. Se encogió en su silla, como si lo hubiera golpeado físicamente, toda la lucha, toda la arrogancia, habían desaparecido de él. Era solo una cáscara vacía. Luego volví mi atención a los miembros restantes de la junta. Señores, dije, mi tono cambiando instantáneamente a uno de mando claro e innegable, permítanme ser perfectamente claro. A partir de hoy, Nexus Dynamics asume el control operativo total de esta empresa. Habrá una auditoría exhaustiva de arriba a abajo y una reestructuración completa. Sus puestos en esta junta serán reevaluados en función del rendimiento medible y su voluntad de adaptarse a una nueva y agresiva visión, no en su antigüedad o su amistad con mi padre. No estamos aquí para gestionar un declive cómodo. Estamos aquí para construir una potencia global. ¿Están con nosotros o son bienvenidos a seguir al señor Vance por la puerta? Aceptaremos sus dimisiones al final del día. Asintieron al unísono, sus rostros una mezcla de miedo y un respeto naciente y renuente. Eran hombres de negocios de la vieja escuela que entendían una cosa por encima de todo, el poder. Y sabían que lo estaban mirando. Sabían que la empresa se estaba hundiendo, y yo era un salvavidas, aunque aterrador. Los despedí con un gesto brusco y seco. Salieron de la habitación en silencio, dejándonos solo a los cuatro, el ajuste de cuentas final e inevitable. Mi padre finalmente encontró su voz. Era áspera, débil, un fantasma del rotundo barítono que una vez había llenado esta habitación de autoridad. Alexander, ¿qué quieres de nosotros? Era la pregunta que había estado esperando toda mi vida adulta. ¿Qué quería? ¿Venganza? No, acababa de lograr una venganza más total de lo que jamás había soñado. ¿Una disculpa? Las palabras eran baratas. ¿Que admitiera que estaba equivocado? Su postura quebrada y la casi bancarrota de la empresa eran una admisión más fuerte que cualquier palabra que pudiera pronunciar. En ese momento me di cuenta de que ya no necesitaba nada de ellos. No necesitaba su aprobación, tenía la mía propia. Lo que necesitaba era establecer la nueva realidad, trazar las líneas del nuevo mapa tan claramente que nunca más pudieran ser malinterpretadas. Lo que quiero, comencé, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta que estuve directamente frente a él, obligándolo a mirarme, es que las cosas queden claras. La vieja forma de hacer las cosas, la vieja jerarquía, el viejo mundo, se acabó. Mi mirada se desvió hacia mi hermano, quien se encogió. Daniel, estás fuera. Con efecto inmediato. Tus cuentas corporativas han sido congeladas. Recursos Humanos está preparando tu documentación final en este mismo momento. Seguridad estará en tu oficina en 10 minutos para escoltarte fuera del edificio. Se te permitirá recoger tus efectos personales bajo supervisión.
Tu indemnización será el mínimo legal requerido por la ley estatal. Y si siquiera piensas en oponerte, me aseguraré de que estos informes, palmeé de nuevo el archivo sobre la mesa, una amenaza silenciosa, lleguen a la oficina del fiscal de distrito. ¿Me entiendes? Daniel simplemente asintió, su rostro pálido y brillante de sudor. Miró a nuestro padre, sus ojos suplicando algún tipo de intervención, que el hombre que siempre lo había protegido interviniera una última vez. Pero los ojos de mi padre estaban vacíos. No había ayuda para él allí. El hijo de oro se había empañado, y el rey había sido depuesto. Luego me volví hacia mi padre, la parte más difícil. Papá, tienes dos opciones. Levanté un dedo. Opción 1, te jubilas hoy. Publicaremos un comunicado de prensa agradeciéndote tus décadas de servicio a la comunidad. Conservarás tu pensión completa. Puedes pasar tus días en el campo de golf, ir al club y decirles a todos que decidiste que era hora de pasar la antorcha. Puedes mantener la ilusión. Hice una pausa, dejando que el peso de eso se asentara en la habitación silenciosa. Luego levanté un segundo dedo. Opción 2, te quedas, pero no como un tomador de decisiones. Serás un consultor. Tendrás una oficina, una respetable, y un salario, pero no tendrás ninguna autoridad ejecutiva. Me responderás a mí y al nuevo CEO que nombre. Tu papel será proporcionar conocimientos históricos, ayudar con la transición de la planta física. Puedo usar tu experiencia, pero en el momento en que intentes extralimitarte, en el momento en que intentes hacer de patriarca, la oferta será rescindida y serás jubilado permanentemente. Esto no es una negociación. Es una declaración de términos. Fue una elección brutal y humillante. Al hombre que había sido el rey indiscutible de su castillo, se le ofrecía una elección entre una jaula dorada de jubilación o un papel funcional como fantasma en su propia máquina. Miró a mi madre, quien observaba todo el intercambio con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Ella comenzó a hablar, su voz temblaba. Alex, por favor, es tu padre. Levanté una mano, un gesto brusco y rápido que la detuvo a mitad de frase. Mamá, recibí tu correo electrónico. Sus ojos se abrieron aún más, con un destello de vergüenza y miedo. Gracias por los documentos. Fue lo primero honesto que has hecho por mí en 11 años. Pero no pienses ni por un segundo que esto cambia lo que pasó. Esto no es una reunión familiar. Esto es una toma de control empresarial. Tienes que entender eso. La frialdad de mi propia voz me sorprendió, pero era necesario. Tenía que cortar los viejos lazos emocionales, las viejas dinámicas de poder que habían causado tanto dolor, aquí mismo, ahora mismo. No podía haber ambigüedad. Este era un mundo nuevo, con nuevas reglas, mis reglas. Miré a mi padre de nuevo, mi rostro ilegible. Tu elección, papá. Pareció envejecer una década ante mis ojos. La postura rígida y poderosa que había conocido toda mi vida se desplomó. El fuego de sus ojos había desaparecido, reemplazado por un profundo y abrumador cansancio. Miró la forma patética y rota de Daniel. Miró el rostro surcado de lágrimas de mi madre. Y luego me miró a mí, a su hijo, de pie allí, la personificación de todo lo que había rechazado, ahora el único árbitro de su destino. Me quedaré, finalmente susurró, las palabras apenas audibles, un soplo de aire en la vasta y silenciosa habitación. Seré consultor. Asentí una vez, un gesto clínico y tajante de reconocimiento. Bien. Empezamos mañana. A las 8 de la mañana en punto. Mi nuevo CEO se pondrá en contacto para informarle. Con eso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta, Isabella me siguió el paso. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. El viejo orden estaba roto. Uno nuevo, construido sobre una base de competencia, verdad y mis términos, acababa de comenzar. La satisfacción que sentí no fue un triunfo caliente y ardiente. Fue una victoria fría, limpia y absoluta. Los 6 meses siguientes fueron un torbellino de caos controlado y transformación radical. No solo renovamos Morgan Manufacturing, la derribamos hasta sus cimientos y la reconstruimos desde cero, como una nueva entidad. Implementamos las mismas tecnologías que había propuesto a los 17 años, y luego añadimos una década de avances que había desarrollado en Nexus. La planta de la fábrica,
antes una reliquia sucia y ruidosa del pasado, se transformó en un centro de fabricación moderno, limpio, silencioso y asombrosamente eficiente. Trajimos un nuevo equipo de gestión de Nexus, un grupo de ingenieros y logistas hambrientos y brillantes. Recapacitamos a la fuerza laboral existente, enseñando a los maquinistas de la vieja escuela a operar robótica de última generación. Para mi sorpresa, la mayoría de ellos estaban ansiosos por aprender, aliviados de trabajar finalmente para una empresa que invertía en el futuro en lugar de aferrarse al pasado. Los resultados fueron dramáticos e inmediatos. La producción se disparó un 200%. Los costes se desplomaron. Los accidentes laborales se redujeron casi a cero. La empresa, que había estado con soporte vital solo unos meses antes, de repente estaba vibrante, rentable y era la comidilla de la industria manufacturera. No solo la salvamos, la convertimos en un gigante, un escaparate para el futuro de la industria estadounidense. Mi padre, para su crédito, cumplió su parte del trato con una dignidad tranquila y estoica que no esperaba. Se presentaba a las 8 de la mañana todos los días. Era una sombra en su antiguo reino, callado, observador. Respondía a las preguntas del nuevo CEO sobre la maquinaria antigua o los proveedores de largo plazo con una franqueza y experiencia que era genuinamente útil. La dinámica de poder estaba tan completamente invertida que era casi surrealista. Yo era quien tomaba decisiones multimillonarias en la oficina principal, y él era quien estaba en una pequeña oficina funcional, revisando viejos esquemas. En nuestras reuniones de liderazgo semanales, a las que insistía que asistiera, simplemente se sentaba y escuchaba, observándome dirigir la sala, debatir con ingenieros y negociar con clientes internacionales. Finalmente me veía en mi elemento, viéndome por quien realmente era, no el hijo decepcionante que había imaginado. Su rostro tenía una expresión extraña e indescifrable. No orgullo, todavía no, pero un respeto naciente y renuente. Daniel, como prometí, se había ido. Después de ser despedido, había tomado su mínima indemnización y se había mudado de estado. Chloe me dijo que había escuchado a través de los rumores, que estaba trabajando en algún puesto de ventas de nivel medio para una empresa de plásticos en Ohio. Él fue, para todos los efectos, borrado del legado Morgan, que había malgastado tan descuidadamente. La parte más difícil e incómoda de esta nueva realidad, fue manejar la relación con mi madre. Ella intentó, a su torpe y equivocada manera, acortar la distancia. Llamaba y preguntaba por Leo, su voz temblaba con una esperanza que yo no podía corresponder. Nos invitaba a mí, a Isabella y a Leo a cenar los domingos, como si pudiéramos retomar las cosas donde las habíamos dejado. Fuimos unas cuantas veces, principalmente por Leo. Las cenas eran insoportables. Eran asuntos forzados e incómodos, llenos de conversaciones educadas y superficiales que evitaban cuidadosamente el enorme y doloroso elefante en la habitación. Mi madre se desvivía por Leo, tratando de ser la abuela cariñosa, pero sus gestos se sentían ensayados. Mi padre intentaba entablar una conversación conmigo sobre la empresa, pero era la conversación forzada de un empleado con su jefe. Éramos extraños interpretando el papel de una familia, y todos éramos actores terribles. El fantasma de su silencio, el día que me echaron, el recuerdo de su bofetada, siempre se sentaba a la mesa con nosotros, un invitado que nadie podía reconocer. Unos 8 meses después del nuevo régimen, mi padre me pidió que fuera a su oficina. Entré, y él estaba de pie junto a la ventana, no mirando hacia la planta de la fábrica, sino a un marco de fotos en su escritorio. Era una foto antigua de él y yo, tomada en un viaje de pesca de padre e hijo cuando yo tenía unos 10 años. Yo sostenía orgullosamente un pececito, con una enorme sonrisa sin dientes en la cara. Él me miraba, con una sonrisa rara y sin guardar en su propio rostro. No se dio la vuelta por un momento. Es increíble, dijo, su voz tranquila y áspera, lo que has hecho aquí. La compañía, es más fuerte, mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Teníamos una buena base sobre la cual construir, dije, mi tono profesional, cauteloso. El nombre de la marca todavía tenía valor. Finalmente se volvió para mirarme. No había lágrimas en sus ojos, ni una súplica dramática de perdón. Solo parecía un anciano, cansado y finalmente profundamente honesto. Necesito decirte algo, Alex, dijo, no como una excusa, no merezco excusas, solo como una explicación para que puedas entender.
Me hizo un gesto para que me sentara, y me contó una historia que nunca había escuchado. Me habló de su propio padre, un hombre que solo recordaba vagamente como una presencia severa y silenciosa, en las cenas festivas. Me contó cómo él, mi padre, había sido un estudiante dotado, igual que yo, pero su pasión no era el negocio, era la ingeniería. Le encantaba diseñar cosas, construir cosas, entender cómo funcionaban. Había ganado una beca completa para Carnegie Mellon, una de las mejores escuelas de ingeniería. Pero su padre, mi abuelo, el fundador de la empresa, se lo había prohibido. Había llamado a los sueños de mi padre una tontería. Le había dicho que su deber, su único deber, era con el negocio familiar. No hubo discusión, no hubo debate, y mi padre, siendo un hijo obediente de su tiempo, había cumplido con su deber. Había renunciado a su sueño. Había roto su carta de aceptación, se había unido a la empresa, había escalado posiciones y había enterrado esa parte esencial de sí mismo para siempre. Cuando viniste a mí hace tantos años, dijo, con la voz quebrándose por primera vez, el dolor de una herida de 60 años todavía fresca, cuando viniste a mí con tus planes, con tus robots y tus computadoras, no vi a un hijo brillante mostrándome el futuro. Me vi a mí mismo. Vi el fantasma del niño cuyos sueños fueron aplastados, justo en esta misma casa. Y en lugar de encontrar el coraje para romper el ciclo, yo lo repetí. Fue más fácil llamarte una desgracia que enfrentar el hecho de que había sido un cobarde toda mi vida. No solo te fallé, Alex. Me fallé a mí mismo. Se acercó a un viejo y polvoriento archivador en la esquina de su pequeña oficina. Hurgó con una llave y abrió un cajón cerrado en la parte inferior. Sacó un tubo grande y enrollado, amarillento por el tiempo. Lo desenrolló cuidadosamente sobre su escritorio. Era un conjunto de viejos planos dibujados a mano. Eran para un diseño de fábrica, llenos de ideas innovadoras para la automatización del flujo de trabajo y la eficiencia de la máquina, que estaban décadas adelantadas a su tiempo. La letra era pulcra, precisa y llena de una pasión obvia. Los dibujé el año antes de unirme a la empresa a tiempo completo, dijo, con un susurro en la voz. Este era mi sueño de lo que Morgan Manufacturing podría ser. Me quedé mirando los planos, las elegantes soluciones a problemas complejos, el genio claro e innegable en el diseño, y por primera vez, no vi al tirano que me había abofeteado. No vi al frío hombre de negocios que me había rechazado. Vi a un joven brillante que había sido víctima del mismo legado tóxico que había intentado imponerme. Mi ira, el escudo frío y duro que había llevado durante tanto tiempo, no se desvaneció, pero algo más se filtró por las grietas. No dije, te perdono. Las palabras eran imposibles, el sentimiento no ganado. Pero mientras miraba esos viejos dibujos descoloridos y al viejo y descolorido hombre que los había dibujado, sentí que algo se movía profundamente dentro de mí. El nudo de ira pura y candente que había llevado durante 11 años comenzó a aflojarse un poco. No era perdón, todavía no, pero era comprensión. Y me di cuenta, en esa tranquila oficina, rodeado de los fantasmas de 2 generaciones, que tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso. Unos meses después de esa conversación, en una tarde de sábado brillante y fresca de otoño, me encontré en un lugar donde nunca pensé que volvería a estar, un parque público en mi antiguo pueblo. Pero esta vez, todo era diferente. Estaba allí con mi hijo, Leo, y con nosotros, sentados en el césped, estaba mi padre. No estábamos hablando de negocios. No estábamos hablando del pasado. Estábamos volando un dron. Era un modelo nuevo y avanzado del departamento de I+D de Nexus, uno que había traído conmigo de California. Leo estaba a los mandos, su pequeña cara era una máscara perfecta de intensa concentración, su lengua asomando por la comisura de la boca, igual que la mía cuando estoy concentrado. Mi padre estaba agachado a su lado, no como un comandante, no como un patriarca, sino como un maestro tranquilo y paciente. Con calma, Leo, decía, su voz suave de una manera que nunca antes la había escuchado. Solo pequeños movimientos con el pulgar. Tienes que respetar la aerodinámica. ¿Ves cómo el viento está agarrando el lado derecho? Empuja un poco hacia la izquierda. Eso es. Lo estás anticipando. Buen chico. Le estaba explicando un principio de ingeniería, lo mismo que se había visto obligado a abandonar, a su nieto. No le estaba diciendo qué hacer, le estaba explicando el porqué.
Le estaba dando a Leo el regalo de la comprensión, el mismo regalo que a él mismo le había sido negado hace tanto tiempo. Isabella estaba sentada conmigo en un banco del parque a unos pocos metros, observándolos. Me apretó la mano y apoyó la cabeza en mi hombro. «Mira eso», susurró. «¿Quién lo hubiera pensado?». Observé cómo Leo, siguiendo el consejo tranquilo de mi padre, navegaba hábilmente el dron a través de un intrincado grupo de robles. Soltó un grito de puro triunfo infantil, y mi padre sonrió. No era la sonrisa forzada y tensa de un CEO posando para una fotografía. Era una sonrisa genuina, con los ojos arrugados, de pura e inalterable alegría. Era la sonrisa de aquella vieja foto de pesca, traída a la vida. En ese momento, al verlos, una profunda sensación de paz me invadió. Supe que había tomado la decisión correcta al volver. Mi objetivo nunca había sido recuperar la familia perfecta y feliz que había visto en los marcos de fotos, esa familia había sido una ilusión, una fachada. Mi objetivo había sido construir algo nuevo, algo real y honesto, a partir de los escombros de lo viejo. No salvé la compañía de mi padre por él, la reclamé para construir algo mejor. No volví para ganarme su amor, volví para imponerle mi respeto. Y al hacerlo, al romper de forma definitiva y contundente el ciclo de obediencia tóxica y miedo, habíamos tropezado accidentalmente con algo que se parecía un poco a una familia real, una familia fracturada, complicada, pero real. Mi verdadero éxito no fue la valoración multimillonaria de mi empresa, ni la triunfal toma de posesión de la suya. No fue el Audi A8 ni la oficina en la esquina. El verdadero éxito fue este momento, ver el ciclo romperse en tiempo real, saber que mi hijo crecería en un mundo donde sus pasiones serían celebradas, no aplastadas, saber que sería juzgado por el contenido de su carácter y el poder de sus ideas, no por su voluntad de seguir la corriente. Salí de esta ciudad como un niño al que le dijeron que era una desgracia. Regresé como un hombre que conocía su propio valor. Y descubrí que la victoria definitiva no se trata de venganza, se trata de libertad. La libertad de definir tu propia vida, construir tu propio legado y ser un padre mejor que el que tuviste. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu propia familia para seguir tus sueños o romper un ciclo que veías repetirse? Me encantaría saberlo. Comparte tu historia en los comentarios a continuación, y no olvides dar like y suscribirte para no perderte lo siguiente.